Eventually, everything connects. Efectivamente, en algún punto todo se conecta. Justo este video se los queremos hacer porque comenzó a escribirse esta historia en el 2018. Me pasó que en esa época me pidieron una propuesta, un pitch para una compañía en Europa, y la cual pues desarrollé mesas, mobiliario, tapetes, varios objetos, muchísimas cosas que les encantaron, pero que al final de cuentas el proceso de su compañía llevaba mucho más tiempo de desarrollo, estábamos trabajando y se viene la pandemia. Entonces pues se quedan todos los proyectos en stand-by, y justamente de esto quiero platicarte, que tengas la fe, que creas en ti, en tus proyectos, y así me pasó a mí. Yo dije, este trabajo que desarrollé, esto tiene que ver la luz, esto lo tiene que tener la gente, y a partir de eso busqué a las personas indicadas, a la compañía indicada, y justamente me encontré con Ana Tesada y con Mughal, que es una compañía que desarrolla tapetes, que es de Guadalajara, pero trabaja con todos estos tejedores en India, con la máxima calidad, con todas las medidas de seguridad, con todo el tema social, y que me encanta poder colaborar con ellos. Bueno, nosotros iniciamos Mughal hace 10 años en Guadalajara, que fue nuestra primer sucursal. Las colaboraciones es algo que nos encanta hacer porque le da un plus a la marca. Nosotros tenemos nuestros diseños in-house y estamos continuamente sacando colecciones, pero de repente llega un refresh de alguien de fuera, le inyecta un nuevo aire con el talento de diferentes personas. Bueno, la colección Eclipse nace en el 2018 a partir de esta propuesta, este pitch que hice para la compañía europea, y yo no quería que se quedara ahí en un disco duro. 2 años después me doy a la tarea de buscar a la compañía que pudiera llevar a la realidad mis diseños. Yo ya había trabajado con Mughal en Albaluz, usamos mucho sus tapetes, nos encanta su calidad y sus diseños. Nosotros conocemos a Sebastián desde antes porque trabajamos juntos en sus proyectos de Albaluz, conocemos perfecto también a Pati y su esposa. Además de que nos caen perfecto, pues Sebastián realmente es un referente en el mundo del diseño, tiene una gran trayectoria en nuestra ciudad, en Guadalajara y en todo México. Este proyecto se empezó a platicar con él desde hace 3 años, entonces nos encantó la idea de que él quisiera hacer una colección con nosotros y de ahí nació Eclipse. Llegué con Ana a presentarle el diseño, le encantó y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una colección? Entonces me encantó la idea, me puse a trabajar en identificar los elementos que fueran el ADN de la colección, y siempre trabajo basado en conceptos. El concepto de Eclipse es la adoración al sol, esta adoración multicultural que ha tenido el ser humano hacia el sol, y se ha representado desde pinturas rupestres, esculturas, etc. Entonces el sol está representado en una forma geométrica simple, que es el círculo, y la interacción con los rectángulos y con las líneas paralelas es lo que da el carácter al tapete. Las líneas paralelas nacen a partir de estos momentos que me fascinan del día, que es el amanecer y el atardecer, en el cual las sombras son como más largas, unas sombras mucho más acostadas, unas sombras muy bellas. Entonces estas líneas paralelas se ven representadas en el tapete, y esta interacción del círculo y de las líneas pues dio el carácter distintivo y el ADN de la colección. Me puse a trabajar en diferentes tamaños para los tapetes, que obviamente se tienen que tener diferentes tamaños para ser funcional en los espacios. Yo no quería que el tapete que había generado simplemente se escalara para hacer un tapete muy grande. Yo, a título personal, imaginé el escenario que fuera un gran lienzo Eclipse, y los tapetes fueran como ventanas que te permitieran ver diferentes secciones de este lienzo que era Eclipse. A partir de generar diferentes diseños en los rectángulos, generé el tapete circular, que tiene el concepto del sol entrando y siendo eclipsado a partir de un rectángulo y estas líneas, y trabajé diferentes propuestas de tapetes circulares, unos en los que el círculo se ve colapsado, en otro que parece que está siendo visto a través de un lente, y bueno, varias propuestas que se hicieron para el tapete circular. Y una vez generados los tapetes circulares y los rectangulares, ya con el expertise de diseño que tenemos en Albaluz, en todos los proyectos que metemos muchos tapetes, pues nos pasa que a veces hay zonas de circulación que terminan degradando tu tapete o manchándolo. Entonces generé un escenario en el cual, ¿qué pasaría si este tapete no tuviera esta esquina y la gente pudiera pasar por ese espacio? Entonces generé el tapete umbra, que es un tapete rectangular que no tiene 2 esquinas, que están cortadas de manera circular. Nuevamente la forma del sol está presente en este círculo, y tiene las líneas paralelas de las sombras, pero en una configuración diferente, y aparte están desfasadas y generan una ilusión óptica muy interesante.
Creo que el tapete Umbra es uno de mis favoritos porque generamos también el tema de las sombras de manera física, porque el tapete tiene más altura en unas lanas y menos altura en otras, entonces genera unas sombras físicas, unas sombras reales muy interesantes el tapete y le da un carácter especial. El proceso de la colección Eclipse fue muy divertido porque yo ya traía mi gama de color en mente, las había impreso, las había probado en la computadora, pero al final de cuentas se complementaron increíble con estas gamas de color que tienen en Mughal, que son las motas exactamente de la lana que se tiñe en India. Entonces, para que puedan dar ese tono hay un código, tuvimos que codificar todos los tapetes uno a uno. Esta franja de color debe de ir en este código, esta franja de color debe de ir en este otro, y fue un trabajar de la mano con Ana que fue súper divertido porque pudimos preseleccionar incluso algunas gamas de color que todavía no se han tejido, pero que le dan opción a quien pida un tapete nuevo de la colección Eclipse a personalizar su propio tapete con estas gamas de color pues que ya están preseleccionadas y que sabemos que se van a ver bien dentro del diseño. Y cualquier diseñador que quiera comprar un tapete nuevo puede escoger de estas gamas ya preaprobadas cuál le va mejor a su proyecto. Entonces se vuelve mucho más versátil y lo puedes hacer a medida y lo puedes mandar a hacer directamente como tú quieres, con los colores que tú quieres, y sigue siendo de la misma colección Eclipse. Diseñar tapetes me encanta porque conjugas el hecho de trabajar herramientas digitales con una técnica milenaria de tejido a mano, anudado, uno a uno, pixel a pixel de tu diseño. El proceso de nuestros tapetes es 100% artesanal, conlleva varios procesos, empezando por la selección de las fibras, que es importantísimo que sean de buena calidad. Nosotros usamos una lana de Nueva Zelanda que tiene un brillo muy lindo y una suavidad, pero a la vez es muy resistente. Y usamos una fibra que se llama Tencel, que le da un brillo padrísimo también a los tapetes. Mughal trabaja con estos talleres en los cuales las lanas se tiñen de una manera muy especial y se dejan secar al sol. Es importante, por ejemplo, que haya un buen clima en India. ¿Por qué? Porque cuando se tiñe se tienen que dejar secar al sol para que agarren completamente el tono que estamos buscando y también la fibra tenga un brillo bonito. Entonces, a veces puede haber un poco de retrasos porque en India, que es un país que te encuentras que hay monzones, de repente un mes entero hay niebla. Entonces todo lleva un tiempo, es diferente a las producciones en masa que tú puedes ver en otros lados, en los cuales pues simplemente sale el tapete o sale el proyecto, ¿no? A mí me apasiona que Mughal siga trabajando con esta técnica milenaria. Posteriormente, unos artesanos tejedores van en un telar anudando pixel a pixel o nudo a nudo tu diseño. Un tapete de 2,40 por 3 metros, que es una medida estándar, pueden tardar 2 personas tejiéndolo al mismo tiempo alrededor de 1 mes y medio o 2 meses, ya que pues cada nudo es independiente. Usamos una técnica que es de nudos tibetanos. Tienen unas plantillas que son muy básicas de papel en las cuales van como calcando tu diseño y que después se tiene que recortar, se tiene que lavar, otra vez se tiene que dejar al sol, y la verdad es que ver cómo nudo a nudo va creciendo un diseño que tú pensaste, diseñaste y después representaste en la computadora, y que esto pueda tener una salida en físico y después esté en un proyecto, en una decoración, en un hotel, en una casa, pues es algo increíble. Y eso me encanta porque al final de cuentas cada tapete tiene una historia y lo tienes aquí como una pieza, en realidad una pieza de arte. Bueno, yo soy Sebastián Lara, este es Albaluz, y cierro con esta frase de Charles Sims: Eventually everything connects. Ya viste que eventualmente todos los puntos se conectan y que en la vida hay que trabajar, creer en sí mismo y bueno, adelante. Recuerda suscribirte si no estás suscrito, like, campanita de notificaciones, y aquí te dejamos algunos videos que te pueden interesar y que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.